Imagina cuestionar todo en lo que crees, la moral, la verdad e incluso la existencia de Dios. ¿Y si te dijera que un hombre hizo exactamente eso y cambió para siempre la forma en que pensamos? Friedrich Nietzsche no fue solo un filósofo, fue un terremoto intelectual que sacudió certezas y desafió dogmas. En este video entenderás cómo sus ideas pueden transformar tu visión del mundo, liberarte de creencias limitantes y ayudarte a encontrar un propósito genuino en la vida. ¿Cuántas veces te has sentido perdido, atrapado en reglas impuestas por una sociedad que no siempre tiene sentido? Nietzsche decía que la verdadera grandeza viene de aquellos que crean sus propios valores, de quienes se atreven a pensar más allá del sentido común. Pero, ¿cómo aplicar esto en tu día a día? ¿Cómo puede esta filosofía hacerte más fuerte, más independiente y más dueño de tu propia historia? Si alguna vez te has preguntado sobre el sentido de la vida, cómo lidiar con la soledad o qué significa ser verdaderamente libre, este video te sorprenderá. Nietzsche no ofrece respuestas fáciles, pero plantea reflexiones que pueden cambiar tu trayectoria. ¿Estás listo para este choque de realidad? Entonces, comencemos. Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en la aldea de Röcken, en Prusia, en el seno de una familia profundamente religiosa. Sus padres, Karl Ludwig Nietzsche, un pastor luterano y exprofesor, y Franziska Nietzsche, se casaron en 1843 y tuvieron 3 hijos: Friedrich, Elisabeth Förster Nietzsche y Ludwig Joseph. La infancia de Nietzsche estuvo marcada por tragedias que moldearían su visión del mundo y su relación con la religión. En 1849, cuando Friedrich tenía apenas 4 años, su padre falleció debido a una enfermedad cerebral, tras un año de intenso sufrimiento. 6 meses después, la familia enfrentó otra pérdida devastadora. Su hermano menor, Ludwig Joseph, murió a los 2 años de edad. Ante estas tragedias, su madre, Franziska, decidió mudarse con sus hijos a Naumburg, donde fueron acogidos por la abuela materna y las 2 hermanas solteras del padre de Nietzsche. Este entorno, dominado por figuras femeninas y por un luto constante, contribuyó a su temperamento introspectivo. Nietzsche inició sus estudios en una escuela para niños y posteriormente en una escuela privada, donde entabló amistad con Gustav Krug y Wilhelm Pinder, hijos de familias respetadas. Los registros académicos indican que destacó en teología cristiana, profundizando en la doctrina luterana, algo que más tarde rechazaría por completo. En 1854 ingresó en el Domgymnasium de Naumburg, donde su aptitud intelectual comenzó a llamar más la atención. La muerte de su abuela en 1856 marcó otro cambio en su vida. La familia dejó la casa de sus parientes y se estableció en su propia residencia, que hoy alberga el Museo Nietzsche House. En 1858, a los 14 años, Friedrich Nietzsche ingresó en la prestigiosa escuela Schulpforta, donde estudió hasta 1864. Este cambio marcó un periodo crucial en su formación, ya que por primera vez estuvo alejado del entorno familiar y de la vida conservadora de Naumburg. En Schulpforta recibió una educación rigurosa, adquiriendo un profundo conocimiento de griego, latín, hebreo y francés, lo que le permitió leer grandes obras directamente en sus idiomas originales. Fue también en este periodo cuando comenzó a interesarse por la literatura, la poesía y la música, componiendo sus primeros textos y melodías. Durante los veranos en Naumburg, lideró el Club Germania, dedicado a la música y la literatura. En la escuela, Nietzsche entabló amistades que lo acompañarían por años, como Paul Deussen, quien más tarde se convertiría en filósofo orientalista, y Karl von Gersdorff, que siguió la carrera de jurista. Paralelamente, desarrolló intereses que iban más allá del currículo tradicional. Se fascinó con la obra del poeta Friedrich Hölderlin, entonces poco conocido, refiriéndose a él como «mi poeta favorito». Escribió un ensayo exaltando a Hölderlin por elevar la conciencia humana a la idealidad más yepta y sublime, pero su profesor lo reprendió, sugiriéndole que se enfocara en escritores más saludables y verdaderamente alemanes. Fue también en Schulpforta donde Nietzsche tuvo contacto con Ernst Ortlepp, un poeta excéntrico y marginado, conocido por su comportamiento bohemio y su visión irreverente de la religión.
Ortlev pudo haber sido quien le presentó la música y los escritos de Richard Wagner, que más tarde se convertirían en una influencia central en su vida. El comportamiento rebelde del joven filósofo comenzó a manifestarse en este periodo. En una ocasión, él y un compañero regresaron ebrios a la escuela y desafiaron a un profesor, lo que resultó en que Nietzsche perdiera el primer puesto de su clase y su estatus de monitor. Tras completar sus estudios en Schulpforta en septiembre de 1864, Nietzsche ingresó en la Universidad de Bonn para estudiar teología y filología clásica, siguiendo la tradición académica de su familia. Inicialmente tenía la intención de convertirse en pastor, pero su visión religiosa comenzó a tambalearse. En su ensayo Destino es Historia, ya cuestionaba si la investigación histórica había desacreditado las enseñanzas centrales del cristianismo. Esta duda se profundizó con la lectura de La vida de Jesús, de David Strauss, un estudio crítico que tuvo un gran impacto en él. Con el tiempo, Nietzsche abandonó por completo la teología, para disgusto de su madre, y pasó a dedicarse exclusivamente a la filología. La transición de Nietzsche a la vida académica estuvo marcada por descubrimientos intelectuales decisivos. En 1865, durante sus estudios en la Universidad de Leipzig, tuvo un encuentro transformador con la obra de Arthur Schopenhauer. La lectura de El mundo como voluntad y representación despertó en él un profundo interés por la filosofía, llevándolo a admirar a Schopenhauer como uno de los pocos pensadores a quienes realmente respetaba. Años después, le dedicaría el ensayo Schopenhauer como educador, parte de sus consideraciones intempestivas. Al año siguiente, en 1876, Nietzsche leyó Historia del materialismo, de Friedrich Albert Lange, que exploraba el auge del materialismo europeo, la influencia de Kant y el impacto de los descubrimientos científicos, incluida la teoría de la evolución de Charles Darwin. Intrigado, Nietzsche comenzó a reflexionar críticamente sobre la relación entre la ciencia, la filosofía y la estética. Más tarde, desarrollaría argumentos en contra de la posibilidad de una explicación evolucionista para el sentido estético humano, alejándose de las concepciones darwinistas aplicadas a la cultura. En 1867, Nietzsche se alistó como voluntario en el ejército prusiano, sirviendo en la caballería en Naumburg. Se destacó como uno de los mejores jinetes entre sus compañeros, y sus superiores veían en él un gran potencial para alcanzar altos rangos militares. Sin embargo, en marzo de 1868, sufrió un grave accidente al montar a caballo, rompiéndose 2 músculos del pecho y quedando incapacitado durante meses. Con su carrera militar interrumpida, dirigió toda su atención a sus estudios, concluyéndolos ese mismo año. Fue también en 1868 cuando conoció personalmente a Richard Wagner, un encuentro que marcaría profundamente su visión sobre el arte y la cultura. En 1869, con una fuerte recomendación de su profesor Friedrich Ritschl, Nietzsche recibió una invitación para convertirse en profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, en Suiza. Tenía apenas 24 años, no había completado su doctorado ni obtenido un certificado de habilitación, pero aún así, la Universidad de Leipzig le otorgó un doctorado honorario. La propuesta llegó en un momento de indecisión. Nietzsche ya consideraba abandonar la filología para dedicarse a la ciencia y la filosofía. A pesar de ello, aceptó el cargo, convirtiéndose en uno de los profesores más jóvenes en la historia de la institución. El 19 de julio de 1870 estalló la Guerra Franco-Prusiana, un conflicto que movilizó a gran parte de Europa. Nietzsche, a pesar de ser oficialmente apátrida tras renunciar a la ciudadanía prusiana al asumir el cargo en la Universidad de Basilea, sintió la necesidad de participar en el esfuerzo de guerra. Debido a la neutralidad suiza, no pudo alistarse como combatiente, pero ofreció sus servicios como enfermero voluntario en el ejército prusiano. Tras un breve entrenamiento de 10 días en Erlangen, fue enviado al frente, desempeñándose en lugares como Wörth, Hagenau, Lunéville, Nancy y Ars-sur-Moselle, cerca de Metz. Durante 3 días y 3 noches consecutivas, se dedicó incansablemente al cuidado de los heridos, hasta que contrajo difteria y disentería, lo que lo obligó a regresar a Basilea para recuperarse. Al volver a Basilea, Nietzsche observó con escepticismo la formación del Imperio alemán bajo el liderazgo de Otto von Bismarck.
Aunque inicialmente era patriota, comenzó a cuestionar las implicaciones de esta unificación y las políticas nacionalistas emergentes. Su salud, ya debilitada por las enfermedades contraídas en la guerra, siguió deteriorándose, lo que lo llevó a tomar periodos de licencia. Durante su convalecencia, viajó con su hermana a Lugano, donde tuvieron la oportunidad de encontrarse con Giuseppe Mazzini, una figura prominente del movimiento de unificación italiana. En ese periodo de recuperación, Nietzsche retomó con vigor el trabajo en su obra El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Inicialmente concebida como un estudio filológico, la obra evolucionó hasta convertirse en una reflexión crítica sobre la cultura alemana contemporánea, comparándola con la cultura presocrática. En enero de 1872, el libro fue publicado, generando reacciones mixtas. Recibió elogios de Richard Wagner y sus seguidores, pero enfrentó duras críticas por parte de la comunidad académica, que cuestionó su metodología y su enfoque no convencional. Durante los años siguientes, Nietzsche publicó una serie de obras que darían forma a su legado filosófico. En 1873, comenzó a escribir Meditaciones intempestivas, una colección de ensayos críticos sobre la cultura y el pensamiento moderno. Entre los textos destacan Schopenhauer como educador, donde reafirma su admiración por el filósofo pesimista, y Richard Wagner en Bayreuth, que refleja su compleja relación con el compositor alemán. Sin embargo, su vínculo con Wagner empezó a deteriorarse a medida que Nietzsche comenzó a cuestionar el nacionalismo y el cristianismo implícito en la obra del músico. La ruptura definitiva con Wagner llegó con la publicación de Humano, demasiado humano, en 1878, una obra que marcó un giro decisivo en su pensamiento. Influenciado por el positivismo y el pensamiento científico de la época, Nietzsche abandonó los vestigios de metafísica en su filosofía e inició una crítica implacable a los valores tradicionales. El libro rechaza la idea de verdades absolutas y examina la moralidad como un fenómeno histórico, moldeado por las necesidades e intereses humanos, en lugar de una orden divina inmutable. En 1879, tras años lidiando con graves problemas de salud, Nietzsche decidió abandonar su cargo en la Universidad de Basilea. Su cuerpo ya no soportaba la rutina académica, sufría constantes migrañas, crisis de agotamiento y debilitantes problemas digestivos. Al jubilarse, obtuvo una pequeña pensión del gobierno suizo, lo que le permitió vivir de manera modesta y dedicarse por completo a la filosofía. Este fue el inicio de su etapa como pensador independiente, libre de ataduras académicas y más audaz intelectualmente que nunca. Lejos de la universidad, Nietzsche comenzó a llevar una vida errante, buscando climas que aliviaran sus síntomas. Viajó por ciudades como Venecia, Génova, Niza y Sils Maria. En Suiza, donde escribió algunas de sus obras más importantes. Fue en este período cuando su filosofía alcanzó su punto más alto, sin restricciones institucionales ni preocupaciones por la aceptación académica. En Aurora, en 1881, y La Gaia Ciencia, en 1882, comenzó a desarrollar conceptos fundamentales en su pensamiento, como la muerte de Dios, la necesidad de superar los valores cristianos y la creación de un nuevo sistema de significados para la vida. A partir de 1883, su escritura se volvió aún más radical y poética con Así habló Zaratustra, su obra más icónica. Escrita en un estilo profético, presenta al personaje de Zaratustra como un mensajero de la transvaloración de los valores y de la llegada del Übermensch, aquel que crea sus propios principios más allá del bien y del mal. Sin embargo, el libro fue ampliamente ignorado en su época, lo que frustró a Nietzsche, quien esperaba reconocimiento por su grandiosa visión filosófica. A pesar de la falta de público, continuó su producción frenética. En Más allá del bien y del mal, en 1886, y La genealogía de la moral, en 1887, Nietzsche refinó su crítica a la moral tradicional, argumentando que los valores europeos habían sido corrompidos por el resentimiento de los débiles contra los fuertes. También introdujo la voluntad de poder, un concepto central en su filosofía, que veía como la verdadera fuerza impulsora de la vida, un impulso fundamental de superación, creatividad y afirmación. En 1888, su último año productivo, Nietzsche entró en un estado de hiperactividad intelectual, escribiendo obras como El crepúsculo de los ídolos, El anticristo y Ecce Homo.
Sus escritos se volvieron cada vez más provocativos y megalomaníacos, reflejando su deterioro mental. La intensidad de su producción fue un presagio del colapso que vendría poco después, poniendo fin a su trayectoria de manera trágica. A comienzos de 1889, la brillante mente de Nietzsche colapsó. El 3 de enero, en Turín, sufrió un brote psicótico que marcaría el fin de su vida lúcida. El episodio más famoso de este colapso ocurrió cuando, supuestamente, abrazó a un caballo que estaba siendo azotado, derrumbándose en lágrimas antes de desmayarse. A partir de ese momento, Nietzsche comenzó a mostrar un comportamiento errático, escribiendo cartas confusas firmadas como Dionisio o El Crucificado y enviándolas a amigos y figuras públicas. Su condición se agravó rápidamente y fue diagnosticado con demencia. Nietzsche fue llevado a la casa de su amigo Franz Overbeck y posteriormente trasladado a una clínica psiquiátrica en Basilea. Sin embargo, su madre, Francisca, decidió cuidarlo personalmente y lo llevó de regreso a Naumburg en mayo de 1890. Durante esta etapa, él ya no tenía control sobre su propia obra, y su salud física y mental se deterioraba cada vez más. Aunque hubo especulaciones de que su locura fue causada por sífilis, estudios modernos sugieren que pudo haber sufrido un trastorno cerebral degenerativo o un tumor. Tras la muerte de su madre en 1897, su hermana Elisabeth Förster Nietzsche asumió su cuidado y tomó el control de todos sus escritos. Llevó a Nietzsche a Weimar, donde pasó sus últimos años completamente incapacitado, bajo el cuidado de su familia. Elisabeth, quien tenía fuertes inclinaciones nacionalistas y estaba casada con un simpatizante del antisemitismo, comenzó a manipular los escritos de su exhermano, distorsionando sus ideas para alinearlas con el pensamiento autoritario y conservador de la época. Nietzsche falleció el 25 de agosto de 1900, a los 65 años, tras una serie de derrames cerebrales que lo dejaron en estado vegetativo. Tras su muerte en 1900, Nietzsche fue rápidamente reconocido como uno de los pensadores más influyentes y controvertidos de la filosofía moderna. Sin embargo, su legado se vio manchado por distorsiones ideológicas promovidas por su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche. Simpatizante del nacionalismo alemán y casada con un militante antisemita, Elisabeth editó y reorganizó los escritos de su hermano para alinearlos con una visión ultraconservadora. Este proceso alcanzó su punto máximo cuando publicó La Voluntad de Poder, una recopilación de fragmentos póstumos manipulados para parecer un manifiesto pro-autoritarismo, algo que Nietzsche, en vida, rechazaba vehementemente. En los años 30, el régimen nazi se apropió de la filosofía nietzscheana para justificar su ideología de supremacía y poder. Adolf Hitler visitó el archivo Nietzsche, administrado por Elisabeth, y utilizó fragmentos distorsionados de la obra del filósofo para reforzar el discurso nacionalista del Tercer Reich. Sin embargo, un análisis profundo de los textos originales de Nietzsche revela que despreciaba el antisemitismo, el nacionalismo y el culto al Estado. Criticaba ferozmente el espíritu de rebaño y cualquier forma de conformismo colectivo, valores centrales del régimen nazi. Afortunadamente, en el siglo XX, filósofos y estudiosos se dedicaron a rescatar la verdadera esencia del pensamiento nietzscheano. Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y Michel Foucault fueron algunos de los grandes nombres que reinterpretaron sus ideas, ampliando su influencia en el existencialismo, el postestructuralismo y la crítica a la modernidad. El concepto del Übermensch inspiró movimientos artísticos y literarios, mientras que su crítica a la moral tradicional influyó en el psicoanálisis de Freud y en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Más allá del ámbito filosófico, la obra de Nietzsche impactó profundamente la cultura popular. Su visión sobre el nihilismo y la muerte de Dios resonó en escritores como Albert Camus y Hermann Hesse, y su idea de que la vida debe ser afirmada en toda su intensidad influyó en diversas corrientes artísticas. En el cine, la música y la literatura, su filosofía aparece como referencia para cuestionamientos sobre libertad, poder e identidad. Hoy, Nietzsche es considerado uno de los pensadores más revolucionarios de la historia. Su legado sigue provocando debates e interpretaciones bajo nuevas perspectivas, demostrando que su impacto va mucho más allá de su tiempo. Aunque en vida no fue ampliamente reconocido, su nombre se ha vuelto inmortal en la filosofía,
desafiando a cada nueva generación a repensar los valores que moldean la sociedad. Friedrich Nietzsche fue uno de los filósofos más provocadores e influyentes de la modernidad, cuestionando verdades absolutas y desafiando valores que moldearon Occidente durante siglos. Sus ideas fueron malinterpretadas, distorsionadas y al mismo tiempo revolucionarias, influyendo desde la filosofía y el arte hasta el psicoanálisis y la política. Pero al final, su visión del mundo fue una liberación necesaria o un camino peligroso hacia el individualismo extremo. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Tenía razón Nietzsche al decretar la muerte de Dios? ¿O su filosofía abrió las puertas a un vacío existencial difícil de llenar? Debatamos. Y si quieres seguir explorando temas como este, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y deja tu like para apoyar el contenido. Al fin y al cabo, si no estás aquí para cuestionar el mundo, alguien más lo hará por ti.